recomiendo que escuchen a la persona que va a hablar ahora. Que no porque yo sea un buen entrevistador, sino porque él es un gran entrevistado. Estoy hablando del economista Nicolás Dworkin. Hola, Nicolás. Gabriel Schulz te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, hay varios temas, sé que sos una persona que maneja muchos ámbitos de la economía, pero hay algo que te quiero preguntar acerca de este anuncio que se hizo el jueves de la baja en las retenciones, y me preguntaba desde el jueves, que me vengo preguntando lo mismo, es Sí. este gobierno que pone el superávit fiscal como único norte, ¿de dónde va a sacar la plata que no va a ganar con las retenciones? Bueno, en primer lugar, hay algo importante con las retenciones, que es una discusión que viene dándose mal desde el año 2008, desde el famoso conflicto con La el 125. en la 125 y todo eso, que es que las retenciones operan en tres niveles distintos. Y cuando uno habla de retenciones, se habla de tres cosas distintas. Por un lado, efectivamente está lo que vos planteás, que es la cuestión fiscal. Las retenciones son una forma que tiene el Estado de recaudar dinero, de recaudar pesos. Se estima, creo que el gobierno había estimado esta baja en cerca de 800 billones de pesos, una cosa así. 800 De acá a junio. Claro, algo así, no me acuerdo el número, pero era un Sí, es 800 millones de dólares, ponele de acá a junio. Sí, hay que hacer la cuenta, pasaron 800 millones de dólares, pero en pesos, es importante esto, en pesos, son Sí. pesos lo que recauda el Estado, que obviamente estamos en un contexto en el que Argentina por segundo año consecutivo no tiene presupuesto. Como no tenemos presupuesto, básicamente el gobierno puede hacer lo que quiera con los recursos que tiene, porque tiene recursos de sobra. Quiere decir, el gobierno está comprometido a gastar solamente lo que se gastó en 2023, en pesos, con lo cual, y obviamente la recaudación va a ser mucho mayor que eso, porque hay inflación. La inflación también hizo que suba el valor en pesos de lo que se recauda, con lo cual hay mucho margen de discrecionalidad para que el gobierno lo haga. Obviamente esto pone en juego al superávit fiscal, pero entendemos que el gobierno tiene discrecionalidad para decidir cómo manejar, qué partidas reducir. Efectivamente se esperan, obviamente en este contexto, mayores reducciones. Ese es uno de los elementos para pensar las retenciones, que es la dimensión fiscal. Bueno, para mí es la menos relevante de las tres. Hay otra dimensión que es muy relevante y que no está del todo problematizada, que es el efecto que tienen las retenciones sobre el precio de la comida. ¿Por qué? Porque las retenciones sobre alimentos lo que tienden a hacer es a desacoplar el precio internacional del precio local. Y Argentina es un país que exporta comida, pero no solamente que exporta comida, sino que exporta comida o que nosotros comemos o que come lo que nos comemos. Quiere decir, si exportamos maíz, algunos comerán choclo, pero los pollos comen choclo y nosotros nos comemos el pollo. Con lo cual, bajar las retenciones al maíz implica acercar el precio local del maíz al precio internacional del maíz, lo que implica aumentar el precio local del maíz, lo que implica aumentar los costos del productor de pollo, lo que implica aumentar el precio del pollo. Es decir, hay en las retenciones a los alimentos en particular, hay un efecto fuerte sobre precios o sobre canasta de precios, y eso es algo que es relevante. Perdón, te pregunto algo. Si Sí. le bajo las retenciones al maíz, Sí. es verdad que voy a exportar, pero a la vez también me va a salir más barato producir maíz, con lo cual no debería trasladar a precios eso. No, ¿por qué va a ser más barato producir maíz? Vas a tener más ganancias, o sea, va a haber más renta, va a apropiar más renta el productor de maíz, va a ganar más. Es verdad. Va a bajar los costos. En la exportación voy a tener más renta, pero en el mercado interno no tengo ningún cambio, por lo cual no debería aumentarlo, salvo que yo directamente me dedique a exportar. Es que lo que pasa es que en realidad es así. Vos, el precio de venta lo fija el precio exportador. Argentina es un país tomador de precios. Entonces, el mercado internacional te dice, la tonelada de maíz cuesta $100. Estoy inventando el número. Sí, no importa. Cuesta $100 la tonelada de maíz. Perfecto. $100 son 100.000 pesos. Entonces, el productor de maíz que sin retenciones vende a $100 o vende a 100.000 pesos. Sí. Entonces, si vos le metés 10% de retenciones, el productor de maíz que afuera vende a $100, pero como le cobran 10%, cobra 90.000 pesos, localmente cobra 90.000 pesos, vende a 90.000 pesos. Porque es lo que ve el productor. El productor vende a 90.000 local, sin retenciones, o vende a 100.000 afuera con 10% de retención. Entonces,
lo que fija el precio de venta local es el precio internacional. Argentina es un tomador de precios y a su vez la retención lo que hace es mover ese margen. Entonces la retención, si vos aumentás las retenciones, lo que haces es bajar el precio doméstico, obviamente siempre y cuando sea un precio que sea donde sea factible la producción, donde no vaya pérdida, claro, donde no vaya pérdida el productor. Y ahí Entonces, y ahí está ahí está la tercera pata que ibas a decir. No era esa, la tercera pata. Ese punto es un punto muy importante, el tema de la competitividad, y tiene que ver sobre todo con los efectos que ha tenido este esquema cambiario para los sectores exportadores en general y para los sectores agropecuarios en particular. El tercer elemento, que es el que más le preocupa al gobierno, es la cuestión de los dólares, que es que las retenciones obviamente operan como una reducción del margen de ganancia de los empresarios exportadores, pero sobre todo operan como un mecanismo sobre el cual se puede especular a la hora de decidir si se liquida o no se liquida la cosecha. Exacto. El gobierno está desesperado por los dólares, está desesperado por la liquidación de dólares. Estamos en un contexto en el cual al campo le ha ido bastante mal en términos relativos a otros años, incluso a pesar de una temporada climática muy buena, como fue la del año pasado. Fue mucho mejor que la del año anterior, que hubo sequía. Entonces fue una muy buena temporada climática y así todas las ganancias agropecuarias fueron relativamente malas porque el esquema cambiario, los precios internacionales se han mantenido relativamente fijos o incluso han bajado en dólares, y los costos en dólares han subido porque Argentina en dólares subió todo más del doble a lo largo del año pasado. Con lo cual, la situación económica de los productores ha empeorado. No quiere decir que estén pasándola mal. Entiendo que hay una gran heterogeneidad al interior de los productores, depende de los productos, depende de qué zona, si es zona núcleo o zona no núcleo, depende de la distancia que estén del puerto para los costos de transporte, que son todas las discusiones que tuvimos en el año 2008. Y entonces, hay un montón de elementos para discutir respecto a eso. Yo lo que creo es que lo que el gobierno en este momento está poniendo más como principal elemento es evitar que haya retención de grano, quiere decir evitar que haya silobolsa, evitar que los exportadores guarden el grano especulando con una devaluación, porque cuando los exportadores guardan el grano especulando con una devaluación, generan expectativas devaluatorias y eso termina siendo más grave la propia devaluación, y el gobierno no se puede permitir políticamente una devaluación grande en año electoral, porque sabe que su principal capital político es la baja de la inflación, y una devaluación del tipo de cambio va a generar una nueva suba de la inflación, y eso demostraría o pondría de manifiesto las falencias que tiene este programa económico, sobre todo las grandes inestabilidades que tiene este programa económico, que están tapadas abajo de la alfombra del dólar barato, que es lo que parece estar tapando todo, y todos los problemas económicos se están acumulando, pero todavía no estallan porque el dólar barato funciona como una especie de gran anestésico social y económico, incluso en este contexto de conflicto de dificultades con el sector agropecuario, que, digamos, en los 90, que el esquema cambiario parecido a digamos, no había convertibilidad, es decir, el dólar estaba a un precio parecido al de hoy, en los 90, pero no había retención. Bueno, justamente estamos en un contexto en el cual en esta vuelta a los 90 lo que muchos están pidiendo es que saquen las retenciones, pero está claro que hay, por un lado, la necesidad de recaudar por la cuestión fiscal, pero por otro lado también la necesidad de no incentivar los precios internos, y por eso el gobierno se mostró reticente a eliminar las retenciones, más allá de que en su discurso dice explícitamente que es un impuesto que sería un impuesto incorrecto o no ético. Quien habla es Nicolás Dworkin, licenciado en Economía. Nicolás, te pregunto, con respecto a la fecha, se eligió arbitrariamente que sea hasta junio. Sí. Yo tengo una sospecha, que es apúrense porque esto se termina, pero a la vez, yo digo, con el conocimiento que el campo tiene de toda esta historia, ¿vos creés que volvería el Ministerio de Economía a ponerle retenciones al campo un mes antes de la rural y 4 meses antes de votar? Bueno, justamente hasta junio quiere decir es agarrar toda la gruesa. Porque toda la cosecha gruesa de la soja es entre abril y mayo, con lo cual es intentar que la cosecha gruesa no se guarde en silobolsas, básicamente. Bien. Y que si toda la cosecha gruesa entra, o sea que Argentina depende fuertemente de esos meses. Son, dicho, los meses, el segundo trimestre del año
suele ser un trimestre de calma cambiaria en Argentina, porque es un trimestre en el que entran dólares. Entonces, si ese trimestre se maneja bien, si ese trimestre no tiene problemas, en principio el gobierno podría tener una espalda suficiente en términos cambiarios para poder sostener el dólar en la segunda mitad. Digo, la famosa frase, una buena cosecha nos salvamos todos. Bueno, no sé si todos, pero por lo menos el gobierno, Claro. con una buena cosecha que sea liquidada, quiere decir donde los dólares entren al Banco Central, le puede venir bien, digo, puede ser suficiente, y en todo caso suficiente para, manteniendo el esquema del dólar blend que está ahora, que es de una parte se liquida el dólar oficial y otra parte se liquida el contado con liquidación o al MEP, en ese esquema, que es un esquema que este gobierno pierda reservas, pero bueno, dentro de todo no pierde tanto como las que perdería si hubiera un esquema sin obligación de liquidar, como había durante el gobierno de Macri. La sensación que tengo yo es que este es un gesto que muestra cierta desesperación por la cuestión cambiaria, porque aparte el esquema armado es un esquema raro, es un esquema donde para poder acceder a la retención diferencial hay que hacer una liquidación antes del 15 de cada mes. Yo tengo que revisar bien el decreto, pero es como que no es una baja estructurada y no es una baja como definitiva, que no solo que puede, y no aplica para todos los casos. Entonces, me parece a mí que obviamente el gobierno sintió la necesidad política de responder al sector agropecuario, de evitar conflictos más grandes con el sector agropecuario, que son en principio sectores con los cuales tendría cierta afinidad, o por lo menos eso se mostró el año pasado en la rural, siendo Milei aplaudido, sobre todo por... Sí. Y claramente, Nicolás, con esta situación, que no haya ningún tipo de protesta como las que hubo, justamente cuando vos mencionabas, en 2008, ni parecidas a eso, es porque hay una afinidad, o sea, le tiene una paciencia que no le tienen a otro gobierno, sobre todo si es peronista. No, eso está claro, digamos, eso está claro, pero también es cierto que hay internas al interior de las distintas corporaciones patronales rurales, hay internas, hay diferencias, hay discusiones, no es un todo monolítico, y tiene intereses sobre todo, y está claro que este es un gobierno con el que les ha ido económicamente mal, con lo cual más allá de que tengan afinidades ideológicas y que haya compromisos políticos y un montón de cosas, y que este gobierno les tienda la mano en términos discursivos y que se sienten identificados, lo cierto es que económicamente les ha ido muy mal este año, porque les ha ido mal por la precisión cambiaria y el aumento de los costos en dólares, con lo cual yo vi algunas estadísticas que mostraban que habían ganado menos de la mitad que lo que habían ganado el año anterior. Bueno, yo hablé con Mañano, el presidente Coninagro, hablé con él la semana pasada, y él me dijo, nosotros queremos retenciones cero, si no, esto no se sostiene. Y ahora con el anuncio, está bien, es parte de una negociación, ¿no? Pero con el anuncio de Caputo del jueves, no es cero, está lejos de ser cero. Bueno, es obvio que se van a querer cero. Lo que pasa es que el problema que tiene el gobierno es que el gobierno también dice que quiere cero porque dice que está mal, pero acá hay un problema en la forma que el gobierno plantea la discusión económica, y es un problema que los economistas tenemos que aprender a tratar de discutir. Nosotros los economistas solemos discutir las cuestiones económicas en clave de qué es bueno o qué es malo para la economía. Si bueno, esta medida es buena o es mala, y en general tiene cosas buenas, cosas malas, y las vamos analizando. Quiere decir, cobrar este impuesto es bueno o es malo, y medimos el impuesto en función de los impactos. Bueno, cobrar este impuesto genera que suba tal precio, que baje tal otro. Esa es la forma de pensar normal de un economista. La forma que tiene Milei es diferente, o el discurso de Milei, porque el gobierno no dice si esto es bueno o malo, dice el impuesto es robo. Sí. O sea, pone la discusión del impuesto, la discusión de la política económica, no en la clave de lo posible o de lo discutible o de lo mejor, sino en clave de lo ético, no ético, de lo aceptable, no aceptable en criterios no económicos. Yo puedo decir que un impuesto genera efectos positivos, pero es robo, entonces como es robo no lo puedo plantear. El problema que tiene el gobierno con esto es que está obligado permanentemente a reconocer que hay ciertas cosas que son robo, que están mal, pero las tiene que hacer igual porque los efectos económicos son los necesarios. Pasa, por ejemplo, con el cepo, pasa con la no dolarización, pasa con un montón de cosas que el gobierno ha tenido que sostener y que no ha podido levantar, y eso es una contradicción permanente. Sí, o el impuesto el impuesto a los combustibles, que lo cobran sin dar a cambio el mantenimiento vial que para el cual es cobrado. O por eso, sin la obra pública al respecto, o lo mismo pasa con Argentina, acaban de renovar, se hicieron los distraídos, y acaban de renovar las tasas de aeroportuarias, que son altísimas y que hacen que los pasajes de Argentina sean mucho más altos que de otros países porque se cobran tasas aeroportuarias, y
y eso lo acaban de renovar de forma bastante silenciosa, mientras presiona a las provincias por ingresos brutos, pero lo cierto es que las provincias son las que, todas las provincias se han hecho cargo durante el año pasado de la mayor parte del costo, digamos, de la necesidad de hacerse cargo de los huecos que había dejado el vaciamiento del Estado Nacional en materia de obra pública y en materia de otras cosas. Digo, se cargó mucho las tintas sobre el gasto provincial el año pasado, por las cosas que el Estado Nacional dejó de hacer. Hubo un montón de obras en todas las provincias que las tomaron los gobiernos provinciales porque estaban por terminarse y eran determinadas cosas que necesitaban los ciudadanos de las provincias y que el gobierno nacional abandonó, y que la forma de financiarse eso es con los tributos provinciales, o también la forma es con las tasas municipales, o con la forma tradicional, que es la negociación con el Poder Ejecutivo. En ese sentido, la discrecionalidad presupuestaria que maneja el gobierno en 2024 y que va a ser mucho mayor en 2025, es algo que va a generar una situación de mucho mayor dependencia de parte de las haciendas provinciales, con la discrecionalidad y las inequidades que de eso que estamos acostumbrados de eso, donde históricamente la gran perjudicada es la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, lo que vamos a ver es eso, digamos, pero no solo la provincia de Buenos Aires se ha hecho cargo de gastos que le correspondían al Estado Nacional, lo han hecho todas las provincias. Lo que pasa es que muchas provincias han tenido otra forma de conseguir fondos a partir de acuerdos políticos con el gobierno nacional. La cuestión, la discusión fiscal que vamos a ver durante todo el 2025, en año electoral, va a ser una discusión donde el gobierno va a estar sentado arriba de un montón de libertades económicas, porque no tener presupuesto le permite esto, donde cualquier aumento presupuestario para un sector estratégico va a estar sometido a un montón de escrutinios y va a estar sometido a los más crudos ataques por parte de las hordas comunicacionales del gobierno. Eso se ve. Uno lo escucha a Sturzenegger hablando de hablar ahora de que van a bajar 30% más el gasto público o el empleo público, y lo que se da cuenta es que van a destrozar áreas activas, áreas necesarias que están de funcionamiento del Estado. Se ha quedado bastante claro que hay un montón de problemas como consecuencia del vaciamiento que ya se puso en práctica, y la sensación que tengo yo personalmente es que al gobierno todo eso le va a agarpar políticamente en la medida en que la inflación siga bajando. En el momento en que la inflación deje de bajar, todas esas cosas que el gobierno, de las que el gobierno se van a gloria, van a empezar a jugarle en contra, porque van a empezar a quedar marcados como cosas que no contribuyeron a nada, sino que al revés perjudicaron el espectro social. Y la inflación necesariamente va a subir cuando esta bicicleta financiera estalle, porque si la forma de sostener la inflación baja es pagando 41% anual en dólares en los bonos del Tesoro, como que está haciendo el gobierno argentino en bonos de corto plazo, 41% anual en dólares, cuando Brasil está pagando 10, cuando Estados Unidos paga 5, cuando Europa paga 3, como forma de sostener un dólar barato, para que hoy salieron los datos del INDEX del saldo, el saldo de turistas de diciembre de este año respecto al año pasado. Es brutal. Y claro, la diferencia, brutal. Entonces, todo esto acumula desequilibrios, inestabilidades que se tapan bajo el dólar barato, pero el dólar barato es cada vez más caro de sostener. Y es lo único que sostiene la baja la inflación. Con lo cual, en el momento en el que estalle ese dólar barato porque sea insostenible, la inflación va a subir, el gobierno va a saber qué disfrazarse. Y en ese sentido, creo yo, es que toda esta perorata discursiva le va a terminar jugando en contra. El problema es que no sabemos cuándo va a pasar eso, y posiblemente cuando pase sea quizás demasiado tarde para empezar a pensar cómo se reconstruye todo lo que se está dañando. Nada que no sepamos, nada que no haya pasado, pero cada vez que pasa es como que nos sorprendemos, ¿no? Porque de hecho, Nicolás, tantos de los protagonistas de todos estos momentos que vos estás describiendo vuelven a estar en el mismo lugar o parecido, y sin embargo nos sorprendemos cuando nos vuelve a pasar, ¿no? Es como que no tenemos somos una especie de Dory de Buscando a Nemo, la Argentina toda. Sí, sobre todo porque nadie se hace cargo en realidad, porque ninguno se hace cargo, porque en todo caso lo que hay son pases de factura. El otro día lo escuché a Sturzenegger decir que él siente que lo trató mal el macrismo porque lo hicieron responsable de cosas las que él no era responsable. Sí. Pero que ahora se siente mucho más cómodo. Algo parecido decía Caputo, de que con el macrismo estaba atado discursivamente. Sí. Patricia Bullrich también. ¿Cómo? Patricia Bullrich también dijo eso. Bueno, Patricia Bullrich también. Patricia Bullrich un poco más, nunca estuvo demasiado callada, pero digamos, Caputo, que con el macrismo jugaba un rol mucho más técnico, ahora tiene un discurso político mucho más activo. Me parece que sí, efectivamente, la situación es que están acelerando profundamente en un montón de cosas
que sin demasiado, que no tiene demasiado sustento, que ellos saben que Caputo sabe perfectamente que este modelo que está poniendo en práctica y que efectivamente sirve para bajar la inflación en el corto plazo es un modelo explosivo, a menos que, salvo que haya algún milagro exportador por el lado del litio, la inteligencia artificial, vaca muerta, salvo que empiecen a surgir dólares de otros lugares que permitan sostener el tipo de cambio barato por un poco más de tiempo. Caputo lo sabe muy bien, Milei no sé, pero Caputo lo entiende perfectamente, y entonces el modelo de Caputo es un modelo que permite ganar un montón. Fíjate lo que le dijo Caputo la semana pasada a las entidades agropecuarias, le dijo, pongan la plata en el carry. Sí. Le respondieron, nosotros producimos comida, no sabemos finanzas, en finanzas, pero igual, sí. Entiendo, no puede ser que la respuesta del ministro de Economía ante los problemas de un sector económico sean, no te preocupes, poner la plata en la bicicleta y vas a ganar guita igual. Claro. Como mensaje a un sector que produce comida, la verdad es que es un mensaje bastante preocupante, porque como diciendo, mira, la única forma que hay de hacer plata en Argentina es poniendo la plata en la bicicleta, que es una bicicleta que paga el Estado. O sea, hacer plata en la bicicleta del Estado es la forma de ganar plata, es la forma de ganar plata cuando el mismo Estado presenta condiciones según las cuales producir comida es algo que no te permite un rendimiento económico razonable. Bueno, me parece que es un planteo patético, pero sobre todo es un planteo muy preocupante, que da cuenta de cuáles son los sectores beneficiados acá. Yo hace poco publiqué un artículo en un portal donde hacía la cuenta de cuánto había, durante los años 2024, cuánto había perdido cada trabajador, ¿no? Hice este calculito, lo publiqué en un portal en Paraguay, y me decían, el cálculo daba más o menos que en promedio cada trabajador registrado, o sea, cada trabajador que tiene sus aportes y todo eso, ha perdido durante el año 2024 aproximadamente $900. O sea, de riqueza. Cada trabajador tiene $900 menos que los que tendría si se hubiera mantenido su salario de fines del 23 durante todo el año. Cada trabajador. Cada jubilado que cobra la mínima, los jubilados con la mínima, toda la gente de moratoria, la mayoría, el 70% de los jubilados, durante el año perdieron cerca de $200. Es decir, tienen a fin de 2024 $200 menos que los que tendrían si se hubiera mantenido el poder adquisitivo de la jubilación durante todo el año. Bueno, quien puso plata a fin del 2023 en la bolsa, puso dólares, sí, más que duplicó sus ingresos, más que duplicó en dólares. ¿Te das cuenta? Vos compraste una cartera de acciones en noviembre y diciembre del año 2023, hoy tenés más del doble en dólares. O sea, el negocio no es laburar. Claramente, Barrio Nuevo lo dijo, la plata no se hace trabajando, y pasaron 30 años de eso y sigue teniendo razón. Lo que pasa es que ahora por lo menos, aparte ahora te lo dicen. Claro. Sí. Esa es la diferencia. Nicolás, gracias por atendernos y por esta, casi te diría, una charla de facultad, es lo que nos diste. Gracias por las enseñanzas. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Nicolás, vos...